Si van conmigo a Lucas, Lucas capítulo 2, versículos 39 al 52. Vamos a estar siguiendo nuestro estudio, estamos yéndonos por el libro de Lucas y le damos gracias a Dios que hemos podido ver este libro tan evangélico que nos ha dejado nuestro Señor para su palabra, para conocerlo más. Um, Como cristianos necesitamos muchas veces recordarnos, eh, mientras vivimos en este mundo, tenemos que recordarnos qué es nuestro propósito. A veces se nos puede olvidar. Tenemos aquí una nación en la que vivimos, de la tierra de los libres. Pero si eres cristiano, quiero decirte esta mañana, no eres libre. Eso suena bastante duro y contradictante, ¿verdad? O contradictorio. Pero lo que quiero decir con esto es que no podemos olvidar cuál es nuestra misión como cristianos. Tenemos una misión como cristianos, especialmente cuando vivimos en la tierra de las oportunidades y la tierra de la leche y miel, ¿verdad? Que vivimos en esta nación tan prosperante, ¿verdad? El cristianismo, según la Biblia, y la definición bíblica que vemos del cristianismo es de que todos éramos esclavos del pecado y todos estamos bajo Satanás y estábamos en una condición de esclavitud sin esperanza y necesitábamos a un Salvador que nos liberaría del poder del pecado y de Satanás, nuestro amo. O sea, si eres cristiano, es asumir una nueva vida, que eras esclavo de un amo y fuiste comprado y ahora eres de otro. Y la vida cristiana significa que ahora tú has tomado la voluntad del nuevo amo al que perteneces ahora. La palabra cristiano significa pequeño Cristo. Esta palabra fue primera vista en Antioquía, ¿verdad? Lo vemos en Antioquía. Esta palabra cristiano era más bien una burla, cristiano pequeño. Era una burla hacia la gente que eran seguidores de Dios, pero aquellos creyentes en Antioquía lo abrazaron y les gustó el nombre y se ha quedado el nombre, porque ellos entendieron que era un privilegio ser identificado con su seguidor y amo Cristo Jesús. Y por eso ahora es dicho entre los cristianos cristianos. Antes del cristianismo, esa palabra era seguidor, un seguidor de Cristo. Pero después de Antioquía comienza a tomarse ese nombre, que comenzó como una burla. Y ahora ese es el nombre que carga la persona que sigue a Cristo, porque imita a Cristo. Y es raro ahora que vemos muchos cristianos que no parecen nada como el Cristo de la Biblia. Pero ellos entendieron que eran seguidores de Cristo. Esto es debido a que los cristianos entendieron que eran libres. Estaban libres del poder del pecado, estaban libres del poder de su amo Satanás, estaban libres del poder y el temor de la muerte. En eso estaban libres, pero ahora que han sido rescatados, ahora tienen un nuevo amo, a un nuevo maestro. Por eso Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6, 19 al 20, fuisteis comprados por un precio y por eso debemos glorificar a Dios. Esta puede ser una noticia muy impactante o sorprendente para muchos cristianos. Quizás no saben su posición, ¿verdad? Pero si eres cristiano, todavía eres un esclavo en ese sentido. Pero ahora eres esclavo, pero sirves a un amo.
Y este amo es Dios Padre. Este maestro nos dice su voluntad y nos dice sus planes, comparte con nosotros toda su revelación. Y un maestro que revela sus planes y su voluntad con alguien, nomás solo lo hace a sus amigos. Nomás solo a sus amigos. Entonces, vemos que este amo o cualquier maestro puede hacer lo que él quiera con el que compró. Y él ha decidido liberarte, ha decidido hacerte su amigo, ha decidido hacerte tu hijo. Tú le perteneces a él y él es tu recompensa, él es tu herencia y tienes una misión. Y esa misión que él tiene es para cada uno de aquellos que se llaman cristianos. En ese sentido, no eres libre. Y ahora tu vida es guiada en el negocio del Padre. Para eso estás aquí. Estás aquí para el negocio, los negocios del Padre. Y parte de ese negocio es vivir aquí en esta tierra siguiendo a tu Señor y a tu amo y imitarlo. Dios no te salvó para que hicieras lo que se te diera la gana. Hoy, en nuestros textos, quiero recordarles la misión de tu vida como cristiano. Se trata del negocio del Padre. Aquí encontramos en Lucas que él destaca algunos ejemplos de la vida muy importantes en la vida de Jesús, que nos enseña que todos debemos imitar para tener éxito en la vida cristiana. Y muchos por eso no tienen éxito en la vida cristiana, viven como cristianos derrotados en lugar de victoriosos. Ya no eres derrotado, Dios te mandó a su Hijo Jesucristo para darte victoria y tienes victoria en Cristo. No eres una persona derrotada ya. Pero así viven muchos porque no saben cómo vivir la vida exitosa y aquí Cristo nos va a enseñar claves o puntos. Nuestro Señor vivió en perfecta dependencia del Padre, siempre obediente a su voluntad. Cuando era joven y en su ministerio público como adulto se sometió al Padre. Y hoy veremos los ejemplos de Jesús en la importancia de dos cosas: el crecimiento espiritual y un compromiso fiel para el propósito de Dios. Esas son las dos cosas que vamos a ver en este texto. Pero antes de descartar eso y poder ver eso, tenemos que ver también algunos atributos de quién es Jesús. Hay que ver quién es Jesús para poder ver y que nos podamos de verdadmente entender el propósito de crecimiento espiritual y consistencia, compromiso, fidelidad en el propósito que Dios nos ha dado. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a leer nuestro texto y comenzamos en el capítulo 2, versículo 39, dice: habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Los padres de Jesús acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a las fiestas de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron ahí conforme a las costumbres de las fiestas. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de las fiestas, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres, y suponieron de que iba en la caravana. Anduvieron en camino un día y comenzaron a buscar a Jesús entre sus familias y en sus conocidos. Cuando no lo encontró, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en el medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas.
Todos los que lo oían estaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué no has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben que era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Diciendo con sus padres y descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos captives nuestras mentes y nuestros corazones en este tiempo, que podamos realmente poner nuestra atención y saber y buscarte, que nos atraigas más a ti, Señor, que podamos ser transformados por tu palabra, pero necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé entendimiento. So, dependemos de ti, Señor, ahorita, que pueda ser tu palabra entendida, porque lo pedimos para Cristo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo 39 nos dice: cuando habían cumplido conforme a la ley del Señor. Eso es bien importante. Comenzamos con eso. Aquí tenemos a los padres de Jesús cumpliendo toda la ley. Estaban cumpliendo toda la ley. José fue describido en Mateo capítulo 1, versículo 19 como un hombre justo, ¿verdad? Como un hombre justo. Ambos padres eran piadosos y obedecieron las leyes mosaicas y eran justos en frente de los ojos de Dios o ante los ojos de Dios. Después de 40 días, José regresó a Belén por un corto tiempo, un corto periodo de tiempo. Y durante ese tiempo, Mateo en el capítulo 2 nos da el relato de lo que ocurrió. Y eso es lo que no está en Lucas, que son los Reyes Magos, ¿verdad? Los Reyes Magos. Y esa venida aquí la tenemos en Mateo. Y regresó José y María. También Mateo nos enseña que regresa José y María y Jesús de Egipto. Este relato de Mateo pudo haber tratado hasta 2 años, se pudo haber tardado hasta 2 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. So, vemos aquí una brecha entre un tiempo entre el versículo 38 y 39 de menos un par de años. So, cuando vemos a Cristo, los hombres magos no estaba ya en un pesebre, dice la palabra de Dios que ya estaba en una casa, ya podían haber pasado 2 años después de esto, ¿verdad? Y aparentemente durante ese tiempo, ese periodo de tiempo, José y María pudieron encontrar un lugar para vivir en Belén, y luego después enseña que huyeron para escapar la ira de Herodes, y regresan a Nazaret después de la muerte de Herodes, ¿verdad? Entonces Mateo registra un pasaje paralelo del regreso de ellos, de esta pareja a Nazaret. Y lo hace porque dice Mateo que entonces habían sido advertidos por Dios en sueños, ¿verdad? Mateo 2, versículos 22 y 23. Habían huido hacia las regiones de Galilea y vino y habitaron en la ciudad llamada Nazaret. Y esto fue para que se cumplieran los dichos, las profecías de los profetas. Esto fue una profecía que se hizo. Será llamado Nazareno, ¿verdad? Tuvo que ser profeta. Dios hizo todo exactamente como dijo que lo iba a hacer. En nuestro texto de hoy tenemos un resumen de la vida de nuestro Señor Jesucristo de cuando era de infancia a 12 años, ¿verdad? Entonces, más adelante, en el versículo 52, de 12 años a adulto, a los 30 años, al principio de su ministerio, tenemos un resumen, tenemos ese resumen de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la única referencia en las Escrituras sobre los años entre el nacimiento de Jesús hacia el comienzo de su ministerio que
más o menos es un aproximado de 30 años, ¿verdad? Que tuvo 30 años cuando comienza su ministerio. Hay algunos míticos y ficticios historias que se compartieron en la iglesia primitiva, ¿verdad? Hay muchos libros que andaban ahí circulando de que Cristo y los milagros de Cristo que no están en la Biblia, que míticas y cosas, ¿verdad? Que Cristo hizo milagros ahí con los niños, ahí les cambiaba la comida y no sé qué milagros hacía. Pero el punto es, para mí, es de que no vemos nada de eso en la Escritura. Esta es la única verdad de Dios que Dios quisiera que tuviéramos acerca de su Hijo entre su nacimiento y su vida adulta. Yo nomás me voy a ir basado por lo que dicen las Escrituras. Aquí hay un misterio profundo que nadie va a poder comprender, yo sé, o no podemos explicar completamente, pero no tenemos ningún problema de aceptarlo por fe, lo que dice la palabra de Dios. Él nomás nos dio lo que Él quería que viéramos. Jesús es el único Hijo de Dios y es importante entender esto. María, una vez más, en el versículo 51, nos dice que guarda estas cosas en su corazón. Esta no es la primera vez que no entendió algo, pero lo guardó en su corazón, lo puso acá atrás de su mente y después todo se manifestó algún tiempo, ¿verdad? Y muchas veces así es, en veces leemos algo y no entendemos, pero sabemos que es importante y hay que ponerlo allí y ponerle atención. Y un día, esto era, ¿verdad? Y así fue que nos enseña eso, que entonces María no entendía claro acerca de su hijo perfecto y único. O sea, no entendía todo exactamente cómo estaba esto. En el versículo 41 dice que cada año en la fiesta de la Pascua era una fiesta de un día y era seguida inmediatamente por la fiesta de los panes sin levadura, y duraba una semana esto duraba toda una semana. En el Antiguo Testamento se prescribe que todo judío debía presentarse antes del Señor durante estas 3 fiestas cada año. Había 3 fiestas cada año. Se pueden ir a ver estas 3 fiestas en Deuteronomio capítulo 16 y versículo 16, la fiesta de pan sin levadura, que es la Pascua. Tenemos las semanas, la fiesta de las semanas, que es la fiesta de Pentecostés, y las tabarcas también de las tiendas. En los tiempos de Jesús, para cuando llegamos a los tiempos de Jesús, ya ahora ya no se vivía así, ya no eran las 3, nomás solo los que vivían ahí en la proximidad celebraban las 3 fiestas. Pero ahora si vivías en una distancia larga, nomás tenías la responsabilidad de ir tan siquiera a una de las fiestas como se acostumbraba, ¿verdad? Entonces, dice aquí que se acostumbraba que José y María hacían el viaje de 80 millas, ¿verdad? Desde Nazaret cada año para la Pascua. No, 80 millas es mucho tiempo en chanclas, ¿ok? No se les olvide que no había carros, no había esto, y luego tienes niños y es otro ambiente, ¿verdad? Eso era un viaje largo, 80 y 80, ¿verdad? Para venir. Entonces vemos que en este incidente en el que estamos viendo aquí, esto ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años. El versículo 42 nos dice cuando cumplió 12 años, ¿verdad? Subieron ahí como era costumbre a la fiesta. En este tiempo se requiriera, y todavía yo creo que esto es algo que se ha perdido. Yo crecí en una iglesia donde había puras mujeres, y no es que sea malo, qué bueno. Dios usa a las mujeres grandemente, las mujeres son una gran parte de mi vida. Pero cuando digo eso, lo digo porque ahora lo moderno es la mujer, ella es la que es responsable de la religión, que ella lleve a los niños a la iglesia, que ella sea lo espiritual en la casa, ¿verdad? El hombre no, el hombre manda a los hijos, el hombre manda a la esposa a la iglesia, y ya con eso él ya está agarradito de ellos, ¿verdad? Pero la realidad es que no es cierto. El hombre es llamado a ser el líder espiritual. Por eso tenemos una nación y un mundo como está ahorita, porque el hombre ha perdido el liderazgo de que Dios ha mantenido para nosotros, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, lo profetizó cuando los niños y las mujeres
son los líderes guiantes del mundo, cae toda la nación. ¿Ok? Otra vez, no que las mujeres sean menos o no, si están iguales de poderosas. Y siempre digo lo mismo, una mujer tiene un poder grande, puede hacer un reino o tumbar un reino. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que Dios no tiene una manera de hacer las cosas. Es todo, ese es el punto aquí, ¿verdad? Que Él tiene una manera de que quiere que un propósito para la mujer y tiene un propósito para el hombre. Ni uno es más grande que el otro, ni uno es menos que el otro. Los dos son fuertes, ¿verdad? Pero aquí vemos que así es y así debe de ser. Y en un lugar, las estadísticas están ahí. Nomás chécale, si no me crees, métete a la computadora. Cuando una madre soltera crea hijos, los números de las estadísticas son muy altos en que vas a tener, esta fue una estadística que se acaba de dar ahorita, ¿ok? Los números de las prisiones en las que tenemos ahorita. No tenemos espacio de tantas prisiones, de tanta gente en las prisiones que hay ahorita. Hay un problema grave. Hicieron una encuesta que el 80%, un número bien alto de los que están en la cárcel, son de hijos que fueron en una casa de mamá soltera donde no estaba papá. El otro 20% son ustedes, las madres que tienen aquí a sus hijos de las orejas. Gloria a Dios por ustedes, ¿verdad? Pero eso es lo que dice las estadísticas, eso es lo que dice la Biblia. Yo no lo estoy inventando, no estoy hablando contra, pero nomás estoy viendo que así era. El hombre tenía esa responsabilidad de ir al templo. Él tenía esa responsabilidad de ir al templo y llevaban ellos a los hijos a las fiestas, ¿verdad? Y eso así es como era, ¿verdad? Familiarizarse con la ley. Y cuando el niño cumpliera 13 años, porque en ese tiempo no como ahora 40 años para que el varón ya sepa lo que quiere hacer para su vida, porque va a estar todavía en la casa, ¿verdad? Hay circunstancias donde está bien todo eso, ¿verdad? Pero, o sea, ahorita ya no saben ni qué quieren hacer, ¿verdad? Pero aquí ya para los 13 años ya era considerado un hombre, ¿verdad? Entonces, se exigía que ellos pudieran cumplir la ley solitos, ¿verdad? Y Jesús un día, lo hermoso y asombroso es que eso era una sombra de que Jesús un día crecería y subiera a la fiesta, pero él iría a presentar el Cordero de Pascua, él iba a ser el Cordero. Estos hijos llevaban su propio sacrificio, pero Cristo iba a llegar un día y ser el sacrificio. José y María, después de estar ahí una semana, empezaron a regresar en caravana, como nos dice la Biblia. Y estoy seguro, no estoy seguro, hay muchos comentaristas y todo, pero no me voy a meter en esto porque no sé. No estoy seguro de cómo perdieron a Jesús. Pero lo que sí estoy seguro es que si son padres, pueden sentir lo que se siente en veces perder a tu hijo en la tienda o en un lugar, ¿verdad? Entonces, no sé por qué, pero lo perdieron. Eran padres responsables, ¿ok? No lo tomen mal, eran padres cariñosos, pero resulta que perdieron a su hijo. Las cosas pasan, eso pasó. Y yo sé que es algo horrible que te hace sentir mal. Pero sin embargo, cuando llegó la noche, descubrieron que Cristo ya no estaba allí, ya no estaba con el grupo. En el versículo 46 podemos entender de que se perdió por 3 días, un día de viaje, el otro día de regreso y luego el tercer día cuando lo hallaron en el templo. Él estaba ahí en el templo con los maestros, estaba ahí con el pastor, con los pastores, estaba ahí en el estudio, preguntando preguntas, dice la palabra de Dios, estaba ahí cuestionando, preguntando. Versículo 47 nos dice, y todos los que oían estaban asombrados de su comprensión en sus respuestas. Esta palabra la circulé, comprensión, porque hay muchas diferentes palabras para comprensión en el griego y hay que ver de qué está hablando aquí. Esta palabra en el original griego, comprensión, es suniamei. Y esta palabra literalmente significa un enviar y una reunión. O sea, envías algo y lo juntas. La palabra griega describe juntar, comprender y combinar cosas y por lo tanto captar
o exhibir una rápida comprensión. La definición es tener la capacidad de comprender conceptos y ver las relaciones entre ellos, lo que permite ver un retrato completo. Eso es lo que esta es la palabra que significa esto. Ahora, en el versículo 48 tenemos otra palabra griega bien importante. Vemos que los padres estaban ansiosos. Y mucha gente me dice, wow, pero eran hombres justos, gente justas. No es pecado ser ansiosos, ¿verdad? Muchos podemos preguntar eso. Pues quiero que entiendan que esta palabra y las emociones que está expresando María son comprendibles para nosotros, ¿no? O sea, yo entiendo por qué hey, ¿no ves lo que me has hecho, huerco? You know? Dijo, ¿verdad? ¿Por qué nos trata de esta manera, verdad? Estamos en angustia, estamos ansiosamente buscándote, ¿verdad? Pero hicieron mal en ponerse en angustia o ansiosamente. Brian Bell nos contesta esta y en una forma que me encantó. Brian Bell, viejo comentarista, dice, muchos de los comentaristas que doy están muertos, ya tienen 100, 200 años muertos. ¿No? Pero dice Brian Bell, se equivocaron al estar ansiosos. No debemos estar ansiosos para nada, Filipenses 4:6. Ahora, esta es una palabra diferente. Aduan. Esto es agonía. Aduano es agonía. Todo padre normal siente esto algún momento u otro. Sigue y dice, aquí vemos esta palabra griega, adunao, que es sentir agonía, tormento, pena o dolor. Esta palabra, quiero que sepan que en el español, adonía, es una medicina que se usa para aliviar el dolor. Si vas y ves tus medicinas para aliviar el dolor, vas a ver esta medicina. Esta misma palabra se usa en español, adonía. Adonao, aquí en el contexto, puede significar causar o experimentar dolor mental o espiritual manifestado por estar afligido o ansioso porque estás muy preocupado, profundamente angustiado o consumido por el dolor. Esta palabra griega se usó en la literatura médica. Esta palabra que está usando Lucas aquí la usó es una palabra que se usa en literatura médica. Lucas la usa 5 veces a lo largo de su escribir. Y es el único que lo usa, pero es correcto que Lucas lo use porque él era un médico. Y aquí vemos que Dios, aunque Dios es el que escribió, usa el carácter del hombre, ¿verdad? Para escribir el libro. Lucas usó esa palabra. Sí, hermanos, ahí va a haber tiempos donde tenemos, esta ansiedad, ¿verdad? Pero es diferente, ¿verdad? A que estemos paralizados con eso, ¿verdad? Que nos haga paralizarnos completamente. El versículo 49 dice, Él les dijo, Cristo les dijo, el niño de 12 años a sus padres, imagínate, les dice, les responde, pero aquí vemos con la respuesta que Cristo da que Jesús tenía un entendimiento en una edad tan temprana para conocer su identidad, que él era quién era su verdadero padre. Él sabía quién era su verdadero padre, porque dice Jesús respondió, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? La respuesta de Jesús aquí nos muestra que él vivió como hombre. Era un hombre único que era el Hijo de Dios. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Jesús era plenamente humano y es importante que entendamos que él era plenamente humano y vemos aquí que él pone la prioridad de su compromiso con el Padre Celestial incluso por encima de su amor por sus padres. Amén. Lo que no significa esto es que no amemos a nuestros padres ni nos sometamos a ellos, ¿verdad? Y usar esto de excusa. Pero lo que sí es de que va a haber un tiempo donde tus padres terrenales, tus hijos terrenales, tu familia, el gobierno terrenales, va
va a haber conflicto con la prioridad de lo que dice la Biblia y ahí vas a saber quién es quién, ¿verdad? Yo me someto al gobierno, pero si el gobierno se va en conflicto a Dios, que me arresten y que hagan lo que tengan que hacer. Amén. Pero nos sometemos. Mientras que no haya conflicto, no hay problema, ¿verdad? Entonces, Lucas nos está enseñando aquí que Cristo está enseñándolos cómo ser y cumplir la ley. ¿Y cómo cumplimos la ley? Pues Lucas después en el capítulo 14 nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no pueden ser mis discípulos. Amén. Está grueso eso, ¿verdad? Dice, arriba de todos estoy yo, y no se te olvide, no se te olvide. Debemos imitar a Jesús en esto, pero no debemos usar esto como excusa, otra vez lo voy a decir, de desobedecer a nuestros padres o cualquier autoridad. La relación de Jesús con su Padre Celestial no eliminó la responsabilidad de obedecer a sus padres terrenales. ¿Ok? No fue una excusa. Cristo se sometió. Su obediencia, e incluso tan importante es la obediencia de Cristo en la tierra, que es parte esencial de la perfecta obediencia de Jesús a la ley de Dios. O parte de la obediencia y de quién es Dios es someterse a sus padres, de someterse a las autoridades. Eso es claro, ¿verdad? Jesús es nuestro ejemplo de someternos. Richard Cathers también agrega esto que lo dijo en palabras mejor que yo, se los voy a citar. Dijo, todos tenemos lugares en nuestras vidas donde necesitamos aprender la lección de sumisión. Ninguno de nosotros está arriba de aprender esto. Incluso Jesús tuvo que aprender a someterse. La máxima lección de sumisión fue ser a la voluntad del Padre, yendo a la cruz y a morir por nosotros. Pero creo que todo comenzó aquí en casa. Creo que habría una relación entre aprender a someterse en tus relaciones humanas, terrenales, y aprender a someterse a Dios. Una persona que no se somete aquí en la tierra va a tener problemas para someterse a Dios. Por eso hay mucha gente, ¿verdad?, que dice, no, o sea, Dios sabe mi corazón. Yo me someto a Dios, a mí no me importa lo. No, o sea, dice aquí que Dios creció en favor con Dios y con quién más. Con el hombre. Y eso le quitamos muchas veces. Y me vas a decir a mí, no te puedes someter en tu casa, no te puedes someter en tu trabajo, no te puedes someter a tu pastor, a tu iglesia, a tus líderes. Y me está diciendo que te sometes a Dios. No, no jala así. No jala así. No jala. Aquí tengo que hacer una pausa. Tengo que preguntar una pregunta. Aquel aquí que es cristiano, se lo pregunto a los cristianos, solo a los cristianos. ¿Estás interesado en el asunto de tu padre, en el negocio de tu padre? ¿Te interesa el negocio de tu padre? Lucas aquí nos recuerda la misión especial de Jesús. ¿Entiendes que cuando Cristo te salvó te dio una misión? ¿Lo entiendes? Pablo dice en Efesios capítulo 2, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. ¡Wow! Antes de la fundación del mundo, Dios preparó específicamente para cada uno de nosotros en lo que ibas a hacer y lo que ibas a andar. Debemos examinarnos para ver si estamos caminando en estas buenas obras o simplemente estamos perdiendo nuestro tiempo y nuestras vidas priorizando y persiguiendo las cosas temporales de la vida. Porque podemos caer en eso. Versículo 51 dice, Él continuó en sujeción a ellos. Este verbo en el griego es bien importante porque sujeción, cuando te sujetes, soy sujeto a esta persona y luego ya sale y sale otra y ahí lo ponen o lo quitan y nomás no somos en sujeción al patrón o al que tenemos ahorita, nos vamos a otro. Pero esta palabra se refiere a una sujeción habitual y continua.
No nomás me someto a Dios en ciertas cosas y en otras no. Sí, ¿verdad? Somos, en inglés la palabra es picky eaters, y ya sé que ustedes todos entienden lo que es picky eaters, ¿verdad? Son bien escogientes de lo que comen y qué hacen y esto. Unos de nosotros tenemos hijos así, que nos dan un dolor de cabeza porque vamos a cualquier lugar y no, a esto no le gusta al niño, ¿verdad? Pero démelos por 3 días allá en el monte a ver si no van a tener hambre y van a comerse lo que menos piensan. Nomás empréstemelos. Y sí, no, así llevamos eso a la cristiandad. Con esto no te metas, con esto está bueno, con esto no, Señor. Bueno, esta parte de mi vida, no, esto es que estos deseos sí los quiero y no, pero esto no, esto sí, pero no jala así. Es una sumisión continua, constante, siempre. Él no eximó de someterse a sus padres, aunque en este momento se reveló quién era. Él vio que él era el Dios, no le dijo a sus papás a los 12 años, no me vas a decir qué hacer yo soy, ¿verdad? Cuando llegan a cierta edad, ¿cómo llegan? Ya no me puede decir qué hacer, yo tengo ya 18 años. Bueno, pues no me pidas dinero, ¿verdad? Cristo no hizo eso. A los 12 años dijo, hey, ¿sabes que mi Padre es Dios? Like, tú no me vas a decir a mí qué haga. Debemos imitar a nuestro Señor. Versículo 52 dice, y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en favor a Dios, delante de Dios y delante hombres, los hombres, hermanos. No puedes decir que no tienes favor con el hombre, pero tienes favor con Dios. Ahora, yo sé que hay gente que hay haters y van a decir cosas y todo, y está bien, pero vamos, tienes que tener una buena relación con tus colegas en el trabajo, tienes que tener una buena relación con la gente, con tus vecinos, ¿verdad? Yo sé que hay desacuerdos y todo eso, y puede hablar la gente lo que quiera y a veces van a decir cosas, pero yo estoy hablando de que no puede estar de enemigo contra el mundo. Hay cristianos de que no, todos están contra mí y tienen conflictos con todo mundo. Entonces el problema no es la gente, es tú. Siempre donde vas tú hay conflicto. Y dices, pero Dios, ay Dios, yo estoy con Dios. No, o sea, tienes que crecer en eso, en Dios y en la gente, que la gente te vea y puedas llevarte bien con ellos y tener favor sobre ellos también. Que digan, bueno, no estoy de acuerdo con él, me cae mal, pero yo sé que esa persona es sincera. O sea, eso es lo que podemos esperar, tan siquiera, ¿verdad? No sabemos mucho sobre esta parte de su vida, pero sí sabemos que su conducta era buena. De los 12 años a los 30 años ya no sabemos mal. Ryle agrega que o enfrentar a estas verdades se destacan una lección práctica que ninguna persona debe pasar de alto. Nuestro Señor es capaz de simpatizar con el hombre en cada etapa de su existencia, desde la cuna hasta la tumba. Él conoce por experiencia la naturaleza y el temperamento del niño y del joven. Él ha ocupado su lugar. Él conoce sus corazones. Nunca olvídese esto al tratar con los jóvenes acerca de sus almas. Él mismo fue niño y sintió en un interés especial para los niños y las niñas y también para las personas mayores. No podemos decir a mí, es que, ¿qué te dicen los niños, los hijos? Es que tú no entiendes. Ya tan grandes, ya es que tú no entiendes. Es que como nunca fuimos nosotros también de su edad, ¿verdad? Nunca pasamos por eso. Es que tú no entiendes lo que es ser 3, 4 años. O sea, acuérdense, Cristo tuvo 3 años, Cristo tuvo 15 años. Cristo puede simpatizar con nosotros en todas ocasiones. Lucas quiere enfatizar aquí la humanidad de Jesús y su crecimiento hacia la madurez. Quiere que vea que Cristo vino como humano y pudo crecer en madurez. Si lo piensas bien, yo creo que Lucas está registrando aquí a nosotros para que podamos aprender del maestro. Y si el maestro, Jesús mismo, necesitaba fuerza, sabiduría
y gracia. ¿Qué dice eso de nosotros, hermanos? Nuestro Señor nos enseña cómo vivir la vida cristiana sobrenatural, hermanos. Lucas en sus escritos deja claro tanto la deidad como la humanidad de Cristo. Y es importante que nosotros podamos afirmar tanto la verdadera humanidad de Cristo sin pecado, porque nunca pecó, y la deidad. Es plenamente, Él es Dios y plenamente es hombre en una sola persona. Cuando tomó carne humana voluntariamente, dejó a un lado el uso de algunos de sus atributos divinos y tomó forma de siervo por causa de nuestra salvación. ¿Cuántas veces él no dijo que se quería meter Pedro ahí por él? Dijo, hey, tú no le tienes que hacer. Yo sí quiero, mando una legión de ángeles y destruye a todos. Yo sí quiero, le hago así, destruye. No necesito que nadie me esté defendiendo. Pero vine a hacer la voluntad del Padre y voy a hacer un lado mi fuerza. Voy a dejar que me cacheteen cuando yo sé que te puedo hacer polvo. Eso es difícil, hermanos. ¿Verdad? Pero él lo hizo en obediencia. Como hombre, Jesús nos mostró cómo se debe vivir la vida humana en constante dependencia del Padre y obediencia a su voluntad. Jesús vino al cumbre bajo la voluntad de su Padre y vino a servir, y nosotros debemos también ser marcados por esta sumisión y servicio. Él vino a servir. Si no te ves a ti mismo como un siervo, como Él lo hizo cuando estaba en esta tierra, entonces nunca vas a tener idea de tu misión en esta tierra. Jesús vino a servir, no a ser servido, y esa debe ser nuestra meta como cristianos. La razón por la cual algunos cristianos no sirven es porque solo los sirvientes sirven o los siervos sirven. Y si no eres siervo, por eso es que no sirves. Una marca clave del cristianismo es identificarse con la misión de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y es decir, que Él vino a salvar a los perdidos. Él vino a servir y a dar su vida en rescate para que muchos sean salvos. Entonces, si no te ves como un siervo, es muy probable que no seas un siervo y por lo tanto no entiendas tu misión terrenal y andes persiguiendo las cosas temporales del mundo y siempre buscando hacer servidos. ¿Qué hay para mí? Como decía mi papá, como el asadón, nomás para acá. Debemos imitar a nuestro Señor en su obediencia y en su sumisión y también en su crecimiento espiritual. ¿Verdad? Hermanos, y lo voy a repetir, hay gente que sirve a sí mismo y hay gente que sirve a otros. Nomás hay dos tipos de gente. Ahora, eso no quiere decir que no vayas al restaurante y te pares y no dejes que la gente te sirva. No. Estoy hablando de un servicio de negarte a ti mismo. Un servicio de negarte a ti mismo, no. No, o sea, si te sirven, te sirven. No estés ahí parado en la puerta ahí, hincado ahí. No, o sea, eso no es lo que estoy diciendo. Entonces, si no te ves así como siervo, es que no eres. Y vas a estar siguiendo al mundo. Debemos imitar a nuestro Señor en su obediencia y en su sumisión siempre. Y también aquí ahora vemos cómo creció espiritualmente. No creo que podamos entender realmente el ministerio de que Jesús sea plenamente Dios, sin embargo, como hombre tuvo que crecer espiritualmente. Puedes preguntar, ¿cómo él va a crecer espiritualmente, pero es Dios? Su sabiduría aumentó entre el nacimiento y los 12 años y siguió aumentando y creciendo hasta la edad adulta. Pero desafortunadamente muchas personas en los círculos de las iglesias se llaman a sí mismos espirituales y sabios por cómo hablan. Son sabios y espirituales
maduros, pero no glorifican a Dios por la forma en la que manejan las circunstancias de la vida. Hablan bonito, se miran espirituales y dices, wow, qué espiritual es esa persona, pero andan como gallinas sin cabeza en las circunstancias de la vida, no la manejan bien la vida, no manejan bien las circunstancias, andan ansiosos, corajudos, todas el espíritu de la carne. La sabiduría espiritual glorifica la vida, glorifica a Dios. La sabiduría espiritual no son hermosas palabras espirituales, que sepamos hablar bonito, orar bonito. La sabiduría espiritual se transforma y se manifiesta al vivir de una manera que glorifica al Padre Celestial, en cualquier circunstancia que se presente. Desafortunadamente, muchos cristianos no edifican sus vidas sobre la palabra de Dios, sino que la buscan en filosofías, en motivaciones superficiales. Quieren un pastor que les dé una autoestima, que les dé palabras de motivación, que los levante, los apapache, que les traiga filosofías donde puedas andar acá con una mente grande. No buscan la palabra de Dios por sí mismo. No van y buscan su palabra, y cuando sí van y buscan la palabra, la buscan solo para beneficiar sus deseos, sus propios deseos. Nuestro Señor fue creciendo en sabiduría, y lo que implica es que la palabra de Dios era parte de su vida diariamente. El crecimiento espiritual es un proceso que es algo que dura toda la vida, no es algo automático. Tienes que meterte en su palabra, tienes que trabajar por ello, en ese sentido. Debemos tener hambre y sed para sabiduría. Debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría, debemos de estar en la palabra y en oración. Debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para crecer espiritualmente? Si eres cristiano, ¿qué estás haciendo para crecer espiritualmente? ¿Cómo inviertes tu tiempo? Cuando tienes tu tiempo, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Eso que haces en tu tiempo está acercándote más a Dios o separándote más de Dios. Esas amistades que tienes, ¿te acercan más a Dios o te separan de Dios? Esas películas, novelas, esas cosas que miras en tu teléfono, ¿te acercan a Dios o te separan a Dios? Esas cosas que escuchas, ¿te separan a Dios o te quitan más de Dios? ¿Está usted compartiendo, intentando en los estudios que hay? Las predicaciones que tenemos. ¿Está haciendo y tomando ventaja del equipo que Dios ha dado, el equipar que Dios ha dado en la iglesia local? Es interesante para mí cuando vemos tan asombrosamente y leemos las escrituras sobre el crecimiento espiritual, que lo vemos el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, muchos cristianos hoy en día pasan mucho tiempo buscando la sabiduría de Cristo fuera de la Biblia. En lugar de mirar al maestro, muchos buscan cómo ser buenos cristianos fuera de la Biblia en lugar de en la Biblia. Jesús nos muestra claramente de qué se trata la vida cristiana. Vemos a Jesús creciendo en sabiduría, lo vemos que creció en sabiduría hacia Dios y hacia el hombre. Jesús estaba cumpliendo aquí toda la ley. ¿Y qué era toda la ley que estaba cumpliendo? ¿Qué es la ley? ¿En qué se manifiesta la ley? Amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. ¿Quieres cumplir todos los mandamientos? ¿Quieres cumplir cada mandamentito que tiene Dios en la Biblia? Lo puedes hacer en 2 mandamientos y ya acabaste. No tienes que seguir todo eso. Todo lo que tienes que hacer es amar a Dios con toda tu alma, todo tu corazón, y toda tu mente y toda tu fuerza. Y amar a tu prójimo y ya cumpliste toda la ley. ¿Está difícil? Pero está fácil. Nomás son 2.
Es más, es uno en dos. Le preguntaron a Cristo, ¿qué es el mandamiento más grande? Y lo querían tratar de pescar en una trampa, ¿verdad? Los sacerdotes y los fariseos venían a picarle a Cristo. Órale, a ver qué mandamiento, el de honrar a tu padre o no. ¿A cuál son los mandamientos? Y Cristo les dijo, ahí está el mandamiento, ama a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y ama a tu prójimo. Con eso ya cumpliste toda la ley. Y Cristo vino a cumplir toda la ley. Nosotros no pudimos hacer eso, ¿verdad? Y cuando crecemos más y más en sabiduría y madurez espiritual, se va a ver en nuestras vidas que amamos a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas y amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Estos dos mandamientos tienen que ver con el negocio del Padre. Es fácil salirnos de este camino cuando vivimos en este mundo que vivimos. Yo sé que es difícil. De repente nos descarriamos. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo. Gracias a Dios por su palabra. Y gracias a Dios por su iglesia local. Por último, ya acabando, también debemos crecer y imitar a nuestro Señor en su fidelidad. Y con eso acabo. Fue fiel al tomar tiempo para estar ¿dónde? En el templo. Fue fiel en tomar tiempo, estar en el templo, y no nomás estaba en el templo, hermano, sino estaba entrehartando, ¿verdad? En las cosas de Dios, con estos maestros. Él es Dios en carne, pero fue enseñable. No creo que supo todo, fue enseñable. Se sometió a ellos, se sometió a los líderes, se sometió al pastor. Y hay muchos ahora, no, yo no me someto a eso, no. Prefieren ver gente predicando en las redes sociales o en el YouTube y, ay, mira, asombrados por lo que predican, pero ellos no vienen a tocarte a tu puerta y ponerte a contable. Pero Cristo vino y se sometió a los que estaban en el templo. Y créanmelos, no estaban todos buenos. Fue a la iglesia y se sometió a los líderes. Había aprendido la fidelidad en su casa con sus padres. Era rutina de José y María obedecer la ley mosaica, a deber y dedicar a Cristo. ¿Se acuerdan? Dedicaron a Cristo, observaron las leyes de purificación. En el versículo 39 declaró como realización todo según la ley del Señor. Lo hicieron todo según la ley del Señor. Menciona su costumbre de ir a la fiesta de Pascua cada año. Cuán importante es el modelo de los padres para el crecimiento espiritual de los hijos. Una de las principales preocupaciones, hermanos, que tenemos nosotros, una lista de 1 al 10, te la garantizo que muchos los tenemos en el 10. Una de las preocupaciones principales que debemos de tener como padres es el bienestar de la alma de nuestros hijos. Los padres deben ser modelos de fidelidad en las cosas de Dios mediante estar leyendo sus Biblias, orar regularmente, la asistencia regular a la iglesia y la preocupación por los perdidos, por los almas. Deberíamos esforzarnos diariamente para imitar a Jesús en su compromiso y su propósito de Dios por encima de todo, hermanos. Se trata del negocio del Padre. Jesús vino a una misión y estaba completamente vendido para esa misión, sometido. Dice que Él vino a predicar el reino. Lucas 4, ¿verdad? Que nos dice, o sea, porque para esto fue enviado, para esto fue enviado. Y en el capítulo 9 les dice, mira, fue enviado porque es necesario que el Hijo del Hombre que parezca mucho y sea rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y sea que asesinado y resucitado al tercer día. Para eso vino. Es el Evangelio. Lucas registra todo esto en este libro para mostrar que Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre.
que lo envió. Dios envió a Jesús y ahora Dios te envía a ti a una misión. Y Él vendrá un día por ti cuando acabemos nuestra misión. Y para nosotros como sus redimidos somos también con esta misión. Él nos salvó con un propósito y nos dio dones a cada uno de nosotros para que podríamos pasar nuestra vida sirviéndole y glorificándole. No hay ninguno aquí que no tiene un don. Un don. Unos tenemos muchos, pero todos tienen un don para servirle y glorificarle. ¿Qué estás haciendo en tu propósito dado por Dios? Si no estás haciendo nada, si no te comprometes, es porque probablemente estás viviendo para ti mismo. Eso te voy a decir eso otra vez. Si no te comprometes, es que no estás viviendo para Dios, estás viviendo para ti mismo. La vida es simple, hermanos. O vives para Él o vives para ti. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en esta tierra, muchos no sabían quién era. ¿Por qué no sabían quién era? Porque no cumplía con los criterios de un rey, no era el rey que nosotros queremos. Nosotros tenemos un estándar. Ser cristiano debe de ser así. Señor, deja yo te ayudo cómo ser cristiano. Deja yo te arreglo cómo podemos ser cristianos. La criteria para ellos de un rey no era suficiente. Cristo, que fue un pobre carpintero de Nazaret. Qué bueno saldría de Nazaret. Así fue conocido Nazaret, como un pueblo de nada bueno sale de Laredo. De Nazaret. Pero ahí es donde se glorifica a Dios. Todos esperamos que vayan a salir de los lugares más asombrosos del mundo. De Nueva York, de Los Ángeles, de Inglaterra, de Francia, de todos los lugares, París. Pero Dios no trabaja así, trabaja en contra de la cultura que nosotros pensamos. Él usó un pobre carpintero. No tengas miedo de ser pobre porque ¿sabes por qué? Ya eres rico en Cristo. Aquí en este ratito vas a vivir como vives, pero por una eternidad, ¿qué es más? ¿Un ratito chiquito o una eternidad con Cristo? Como rey. Él es rey de reyes, señor de señores en este mundo y estaba tan ciega la gente por su propio que orgullo, somos orgullosos, llenos de pecado, no estaban dispuestos a someterse a él. El rey, el Salvador, se paró justamente enfrente de ellos y cumplió todas las profecías enfrente de sus carotas y aún así no lo vieron, no lo reconocieron. Y lo triste es que muchos hoy en día todavía no lo reconocen. Y está aquí en su palabra claramente. Yo sé que algunos estamos aquí esta mañana que tampoco lo conocen. O a lo mejor lo conocen, pero no se han sometido completamente a Él. Pero yo oro que Dios pueda abrir ojos y de entendimiento para que puedan recibir a Jesús. El tiempo es hoy. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por quien eres, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas ayudándonos, Señor, porque, pues sí, Señor, me acuerdo de Job, estaba hablando entre servicios, Señor, como en veces, tragedia tras tragedia, ¿verdad? Y me pregunta la gente en veces, ¿verdad? Tragedia tras tragedia. Y aquellos que están alrededor de mí más cerca ven más tragedias. Pero Señor, como Job entendió, Dios nos da bueno, que no nos va a dar mal. No nos quejamos cuando tenemos todo lo bueno por un tiempo largo. Pero cuando Dios nos da mal, no es malo para hacernos mal, sino es para purificarnos. Job entendió, desnudo vine a esta vida, sin nada vine a esta vida y sin nada me iré.
Hermanos, qué privilegio es venir a esta vida y poder tener a Cristo como nuestro Salvador, sabiendo que todo ya lo tenemos en Él, que esta vida es temporal, que si tú pierdes por su causa, casa, hermanos, amigos, dinero, Él te lo va a dar mucho más grande por su causa. Señor, ayúdanos a buscarte más, Señor, y que podamos seguir creciendo, Señor, en sabiduría, creciendo en entendimiento, Señor, y en un compromiso para ti, Señor, en fidelidad. Que sigamos creciendo espiritualmente para tu honra y tu gloria, Señor. Que seamos instrumentos de reflexión de tu gloria, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.